café americano, café vienés o capuchino. Sentémonos juntos. Charlemos sobre la vida, sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Esta es la mejor manera de conocer un lugar desde la distancia, tomando un café y escuchando a Sol en Radio Taiwán Internacional. Estimados oyentes, gracias por escuchar Radio Taiwán Internacional. Les habla Sol Han. Bienvenidos a la hora del café. Hoy exploraremos la historia de Taiwán a través de la música. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos pueden capturar el alma de un pueblo y el eco de su pasado? Hoy los llevaré en un recorrido histórico que nos transportará desde el siglo XVII hasta la actualidad, reviviendo los momentos clave que han dado forma a esta isla. De la mano del renombrado dúo de músicos Rolf Peter Will y Lina Ye, descubriremos la historia de Formosa, un concierto extraordinario que se llevará a cabo en el Palacio de Conciertos de Taiwán. A través de 6 idiomas y una fusión de música de cámara, canto y narración, esta presentación nos sumergirá en el pasado colonial neerlandés, la llegada de los inmigrantes Han, la influencia japonesa y los momentos oscuros del siglo XX, como el incidente del 28 de febrero y el Terror Blanco. Pero este no es solo un concierto, es un homenaje a la memoria colectiva, a las voces que fueron silenciadas y a las generaciones que han encontrado en la música una forma de recordar, resistir y sanar. Así que pónganse cómodos, ajusten el volumen y acompáñenme en esta travesía musical única, porque la historia de un pueblo también se escribe con melodías. El renombrado dúo de músicos taiwaneses Rolf Peter Will y Lina Ye, quienes en 2023 realizaron una gira por Europa contando la historia de Taiwán a través de la música, regresan con un nuevo espectáculo titulado La historia de Formosa. Este concierto se llevará a cabo el 18 de marzo en el Palacio de Conciertos de Taiwán y combinará música de cámara, canto y representaciones escénicas en 6 idiomas para narrar la evolución de la isla desde el siglo XVII hasta la actualidad. El programa musical ha sido cuidadosamente seleccionado para representar los distintos periodos históricos de Taiwán a lo largo de 400 años. Para representar la época de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, entre los años 1624 y 1662, el concierto inicia con un himno misionero, la primera pieza musical documentada en Taiwán. La interpretación incluirá la obra de Bourgeois Junius, basada en el Salmo 134 de los Salmos de Ginebra, acompañada de piano y voz, una pieza representativa de la era colonial neerlandesa. Para representar el periodo de Coxinga y la llegada de los Hans entre los años 1662 y 1683, la llegada de Zheng Chengkong o Coxinga y los inmigrantes han traído un cambio cultural significativo. Este periodo estará representado por 3 piezas para violín y piano del compositor taiwanés Guo Zhiyuan, reflejando la influencia de la cultura Han en la isla. Y para representar el dominio de la dinastía Qing entre los años 1683 y 1895, se interpretarán piezas del compositor alemán Georg Philipp Telemann, tomadas de su suite inspirada en los viajes de Gulliver, y la obra Dank sei dir Herr de Mozart, evocando la visión romántica que los europeos tenían sobre la isla Formosa. Para la época colonial japonesa, entre los años 1895 y 1945, se presentará la canción infantil Konomichi, que en japonés significa este camino, escrita por el poeta japonés Hakusu Kitahara y el compositor Kosaku Yamada, reflejando la educación musical de la época bajo el dominio japonés.
Además, el concierto abordará eventos más recientes de la historia de Taiwán, como el periodo del terror blanco, con 2 piezas de gran carga emocional. El cangrejo de la noche oscura, una obra de Rolf Peter Will, inspirada en el incidente del 28 de febrero. El sueño inconcluso, compuesta por Xiao Qingyu, con texto de Lina Ye, basado en los recuerdos de los sobrevivientes del incidente del 6 de abril de 1949. Como cierre del concierto, se rendirá homenaje al compositor taiwanés Xiao Tairan, Tyson Xiao, en el 10º aniversario de su fallecimiento, con la interpretación de su suite para piano y quinteto de cuerdas sobre temas aborígenes. Con la inclusión de holandés, lenguas aborígenes, japonés, chino mandarín, taiwanés y alemán, el concierto refleja la diversidad cultural y étnica que ha marcado la historia de Taiwán a lo largo de 4 siglos. Este año se conmemora el 78º aniversario del incidente del 28 de febrero. Cerca de 70 organizaciones civiles han anunciado una marcha conmemorativa titulada Salir de la oscuridad, avanzar hacia la luz, que se llevó a cabo el pasado día 22 por la tarde. Durante una conferencia de prensa días atrás a la marcha, los organizadores emitieron un manifiesto en el que condenan a los partidos de oposición por distorsionar la verdad a nivel interno y alinearse con fuerzas externas, dañando la democracia y socavando la Constitución. Según afirman, estas acciones los convierten en una réplica de los agresores del pasado. Además, instan al gobierno a tomar medidas concretas para avanzar en la justicia transicional y responder a las demandas de la sociedad civil. Los organizadores presentaron una performance artística que incluyó un poema en lenguaje de señas y una obra de teatro, representando la tragedia histórica del 28 de febrero. Además, el manifiesto fue leído en chino mandarín, taiwanés, Hakka y en la lengua aborigen de los Truku o Taroko, resaltando la diversidad cultural del movimiento. El documento denuncia que la masacre del 28 de febrero no solo implicó el asesinato de civiles, sino que también tuvo como objetivo eliminar a la élite intelectual de la época. Advierte que estos patrones de represión persisten bajo nuevas formas. Además, señala que ciertas fuerzas políticas buscan perpetuar los privilegios del antiguo régimen autoritario, abusando del poder y violando la Constitución. También denuncia su alineación con una potencia extranjera que no reconoce la soberanía de Taiwán, lo que pone en riesgo los derechos civiles y la lucha por la libertad del país. Escuchemos a continuación el manifiesto leído en chino mandarín. Los partidos de la oposición actúan en complicidad, distorsionando la verdad internamente y alineándose con fuerzas enemigas externamente. Dañan los procesos democráticos, socavan la Constitución y ponen los intereses partidistas por encima del bienestar nacional. Como una réplica de antiguos agresores, el eco de la maldad del 28 de febrero se acerca cada vez más, asumiendo a Taiwán en un nuevo abismo de oscuridad. La historia corre el riesgo de repetirse, con consecuencias que afectarán a toda la población. En el programa de hoy hemos explorado 2 eventos profundamente significativos que reflejan la identidad y la memoria histórica de Taiwán. Por un lado, el concierto La Historia de Formosa y por otro, la marcha conmemorativa Salir de la Oscuridad, avanzar hacia la luz. Ambos eventos, aunque distintos en su forma, comparten un mismo propósito: recordar, sanar y seguir construyendo un futuro basado en la memoria y la justicia, porque la historia de un pueblo no solo se escribe en los libros, también resuena en sus calles y en sus melodías. Hasta aquí el programa de hoy. Sol se despide y será hasta la próxima. Chao, chao.